La oración se debe dar en un clima, en una atmósfera de profundo silencio. Silencio que es un silencio que abarca la totalidad de lo que soy y que incluso intenta irradiarse a aquello que me rodea. Generar una atmósfera que no siempre es posible. Pero aun cuando la atmósfera no sea silenciosa, si yo genero un espacio de silencio interior, ese silencio es posible en mí. Para lo cual tengo que entender que tengo que silenciar todos mis sentidos y silenciar todo mi ser, mi cuerpo, mi pensamiento, mi imaginación, mis sentimientos. No se trata aquí de hacer un ejercicio al estilo de las religiones orientales. Se trata, sí, de aprender de todas las tradiciones, pero de una realidad que está presente en la vida del cristianismo desde siempre, especialmente en la vida de los monjes de los primeros siglos, la importancia que tiene no dividir lo que somos, no generar escisiones, divorcios entre el cuerpo y el espíritu, sino generar una unidad. Pero como vivimos en un estado de caída, es el estado en el que nos ha dejado la primera caída, no nos es fácil componer la armonía de todas las partes en un todo, en una unidad. Entonces sentimos el tironeo y la rebeldía, no siempre voluntaria, por supuesto, sino involuntaria, de esta naturaleza que somos y que se revela a ser como orientada hacia la armonía y hacia la unidad. Lo primero es silenciar. Van a decir, empezamos al revés. No, nos va a ayudar. Es silenciar de afuera hacia adentro. Silenciarnos de afuera hacia adentro. ¿Y qué significa silenciarnos de afuera hacia adentro? Silenciar el cuerpo. Me van a permitir que les pida que todo lo que son abrigos, carteras, bolsos, los dejen debajo del asiento. Espero que no haya peligro. De modo tal que ustedes solamente tengan el texto de la Escritura con ustedes, nada más. Para evitar movimientos, ruidos, inquietud. Todo eso no solamente genera una inquietud en mí, sino que genera una inquietud en aquel que está junto a mí, al que yo no siempre considero. Eso significa que lo más exterior de mí mismo, pero que es parte de mi yo, de la unidad de todo mi ser, lo más exterior de mí mismo tiene que tener una actitud compuesta, una actitud armoniosa, un lenguaje difícil de comprender. Yo entiendo que es un lenguaje difícil de comprender. Creo que no solo porque lo he leído en gente con mucha autoridad, sino porque ha sido la lucha de muchos años en mi vida, en esta persecución, en esta búsqueda de la oración a lo largo de los años, que puedo hablar desde la experiencia. Y la experiencia tiene autoridad. La experiencia tiene autoridad. No solamente tienen autoridad los grandes orantes que han escrito y que han dado testimonio, también tenemos autoridad los que sin ser grandes orantes perseguimos la oración desde hace muchos años en una lucha, en un combate, y que por lo tanto la experiencia nos va dando una sabiduría de vida. Permítanme que les diga que sean capaces ahora de ponerse con los pies juntos, en una actitud serena, relajada, pero sentados bien. Para eso está la silla,
para sentarse bien. Es muy cómoda. La butaca del Bustelo es comodísima. Aprovéchenla, pero aprovéchenla bien. Aprovéchenla para estar en una actitud compuesta, armoniosa. Un cuerpo que se dispersa es un espíritu disperso. Un cuerpo que se recoge es un espíritu que tiene mayor oportunidad de recogimiento. Es decir, el recogimiento del que hablaba Santa Teresa, para hacer oración, sea con la escritura, sea oración silenciosa, delante de un ícono, delante del sagrario, en el cuarto de casa, etc. El recogimiento es el empezar como a recoger lo que está disperso. El que no recoge conmigo desparrama, dice Jesús en el Evangelio. En la oración uno tiene que comenzar a recoger con Jesús lo que está desparramado. Pensamiento, imaginación, corporeidad, memoria, sensibilidad, todo lo que entra por los sentidos, es decir, la vista, la audición, el tacto, la voz, recoger, reunir lo que está dividido, unir lo que está dividido. Por ahí comenzamos. Si no comenzamos por ahí, yo diría no podemos comenzar. Cuando uno está largo tiempo así, empieza a experimentar la serenidad. Por lo menos hay algo que se ha silenciado. Lo más fácil de silenciar, el cuerpo. Lo más difícil de silenciar es lo interior. Sobre todo cuando uno viene con la carga de todas las cosas que a uno le pesan en la vida. Sufrimientos, dolores, discusiones, problemas, ruidos, conversaciones con otros que nos han dejado mal, situaciones afectivas que nos han como descolocado, disgustos, discusiones. Eso es mucho más difícil de recoger. Pero comencemos por lo más fácil, recojamos aquello que no se nos revela tanto, de manera tan compulsiva o indomable como puede ser la imaginación, aquello que Santa Teresa llamaba la loca de la casa. Es tan loca que anda por la casa dando vueltas de un lado para el otro y no la podemos sostener. Y es inútil intentar amarrarla, porque si la amarramos va a empezar a gritar. Entonces no intentemos. Suavemente. La santa decía que hay que ir como tratando suavemente, llevando por suavidad, tanto el espíritu como el cuerpo, llevándolo con suavidad. Ella trataba de enseñar que había que tratar esas realidades que hacen al todo de la persona con suavidad, con moderación, para que uno ayude al otro. Si yo trato a los golpes a mi cuerpo, si yo lo maltrato, si yo no lo voy llevando como por halagos, no lo voy recogiendo como por halago, entonces no voy a lograr que él ayude al espíritu. Y al mismo tiempo, si trato de someter a los palos al espíritu, es inútil. Nada debe ser forzado, sino simplemente como llevado, orientado, como la fuerza de un caudal de agua se orienta. Es inútil ponerle una barrera porque va a rebalsar y va a destruir. Hay que orientar, no reprimir, orientar. Para la oración tenemos que aprender a orientar. Muchos dicen, pero ¿qué hago con mi pensamiento? ¿Qué hago con mi sentimiento? ¿Qué hago con mi imaginación? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Oriéntelo todo hacia Él. Oriente todo hacia la presencia de Él. No intente poner barreras, porque va a subir el nivel del agua, el caudal va a subir hasta que rebalse y destruya todo. Imagínense lo que sería que el dique de Potrerillos se partiera.
Mendoza queda inundada. Hay que saber orientar, darle curso a las cosas. Esa es la habilidad de un orante, aprender a darle curso a las cosas. Curso a mi cuerpo, curso a mi imaginación, curso a mi memoria, curso a mi inteligencia, curso, orientar. Hemos comenzado por lo de afuera, bien, el cuerpo. Como vamos a orar con la Escritura debe ser tenida por nosotros con la misma ternura, con la misma actitud con que la Madre tiene a la palabra encarnada allí. La ven. Si no la ven, la pueden imaginar. Con la misma ternura. La tiene como quien la tiene y la entrega. La tiene como quien la tiene y la lee. La tiene como quien la tiene y la cobija. Es suya y al mismo tiempo no es suya. Es de ella, pero tampoco le pertenece totalmente. La contempla silenciosamente, inmóvil. La actitud mariana es la actitud con la que tenemos que aprender a hacer la lección divina, una actitud mariana. ¿Y por qué no pensar, imaginar, sin lugar a dudas, sin estar en el riesgo de inventar que ella ha elevado al niño y lo ha besado, que ha elevado al niño y lo ha acariciado, que ha elevado al niño y lo ha mirado de cerca, que ha elevado al niño y le ha mirado los ojos? Bien, si el niño está presente aquí, porque este es el niño, porque Él es la palabra, Él es el verbo, aquí está. Por eso el sacerdote besa la Escritura en la liturgia, por eso lo lleva en procesión al Evangelio, por eso va precedido por cirios, que significan la luz que el Evangelio es, la lámpara para mis pasos. Tú eres una lámpara para mis pasos, una luz en mi camino. El Señor es mi luz y mi salvación. Y al mismo tiempo se lo precede con el perfume del incienso y se lo inciensa, es decir, se le ofrece el perfume, el aroma. Es porque reconocemos la presencia en nuestras casas. La lección comienza por estas cosas de afuera, ¿saben? Sin estas cosas de afuera es muy difícil entrar en las de adentro. No imposible, pero sí me animo a decirles muy difícil. En nuestras casas, la Escritura debería estar en un rincón privilegiado. La Biblia no se tira, la Biblia no se deja arrinconada, la Biblia no se pone en una biblioteca. Se trata de poner en un lugar especial, de manera tal que al verla, cuando entro, cuando salgo, cuando estoy, me ayuda a pensar en la presencia, me ayuda a venerarla. Por eso la besamos. Y eso que hace el sacerdote cuando besa el Evangelio una vez que lo ha proclamado, es lo que debemos hacer nosotros cuando hacemos la lección divina. Una tradición monástica nos ha enseñado que lo primero que hace el cristiano para leer la Escritura es tener la Escritura cerrada, como aquello que está cerrado ante lo que tengo que mendigar, la apertura, porque la apertura de la Escritura significa la gratuita y libre apertura, la gratuita y libre apertura del secreto de Dios que se me comunica, que se me revela, que se me da, que se me entrega. Él podría permanecer para mí libro sellado, y sin embargo se ha transformado para mí en un libro abierto. Los padres van a decir que la Escritura, el libro abierto, es la cruz. ¡Qué maravilla! El libro abierto es Cristo en la cruz.
tan abierto que tiene su costado abierto, por el cual mana toda su sustancia, fluye toda la vida. Lo más íntimo de su sustancia fluye como una fuente que me vivifica, que me comunica sus secretos. Ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Les he dado a conocer, les he abierto el libro, les he abierto el corazón. ¿Y cómo? Dejándomelo traspasar. La Escritura abierta es el corazón traspasado del Salvador. Y es también la Escritura abierta, el corazón abierto del Padre, de par en par. El corazón traspasado del Padre, que no tiene corazón humano, pero que podemos decir que tiene corazón de Padre, y que ha sido traspasado en la entrega de su propio Hijo. Y es también la apertura de los dos en el Espíritu, por el que fluye lo que Dios es. Porque sin ese fluir del Espíritu nosotros no podríamos entender nada de lo que está escrito aquí, aunque estuviera abierto. Aunque aquí está abierto Dios de par en par, aunque aquí está abierto Jesús de par en par, el verbo, la palabra de par en par, sin el Espíritu que se me da, que se me comunica, yo no entiendo nada de lo que está abierto. Es como viendo no ven, oyen no oyen. ¿Escucharon alguna vez a Jesús decir eso, no? Para que viendo no vean y para que escuchando no oigan. O al revés, para que oyendo no escuchen. Si no tengo el Espíritu no puedo abrirme, no se me abre el secreto de esta palabra. Cuando yo la tengo cerrada a la palabra en ese lugar, me pongo ante la palabra en la actitud que más me signifique a mí, externamente, en la exterioridad, me signifique la mendicidad, la súplica, la mendicidad. ¿Por qué? Porque soy mendigo delante de la palabra. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. La amistad es y será siempre la libertad de una elección personal. Y la comunicación del secreto parte de esa fuente que es la libertad personal, la gratuidad de esa libertad, la gratuidad del amor. Nadie tiene la obligación de comunicarme ningún secreto a mí, porque comunicar un secreto es comunicar el propio ser en lo más íntimo que tiene. Y nadie tiene ese deber para conmigo. Yo no puedo obligar, eso sí, realmente sería atentar contra un derecho humano sagrado, que es torturar a una persona para que me diga algo que guarda en su interior. Ya sabemos bastante de eso. Nuestra historia tiene mucho de eso. Lo conocemos. Pero no hay una única manera de torturar al otro. Hay múltiples maneras de torturar y perseguir al otro para que me revele el misterio. Es creerme con el derecho a que el otro me desvele su interioridad. Es creerme con el derecho a que el otro me muestre su desnudez. Me la venda. Qué tremendo, qué tremendo. Hay quienes se enojan con el silencio de Dios. El libro cerrado me habla de la libertad de Dios para hablarme. Y el libro cerrado me habla también de aquello que ocurría con el vidente de Patmos del Apocalipsis. Magnífico, magnífico. Él lloraba, si han leído el Apocalipsis habrán leído ese pasaje. Cuando él llora y gime. ¿Por qué llora? Porque se pregunta, ¿quién podrá abrir el libro que tiene el que está sentado en el trono en su mano?
¿quién podrá abrir el libro que está sellado con 7 sellos? Es decir, es la plenitud de lo que está sellado. Es el secreto, el proyecto de Dios secreto. ¿Quién podrá abrir el libro? ¿Quién será digno de abrir el libro? Porque hay que ser digno de abrir el libro. El libro está sellado, el libro es la vida. Aquí se contiene la vida. Si alguno estuvo ayer, yo les decía ayer, aquí se contiene una palabra capaz de decirme la palabra que yo busco, la respuesta que yo necesito para este momento de mi existencia. Aquí se me revela lo que yo busco, aquí resuena en medio de la historia una palabra que me dice, yo estoy aquí y te hablo, soy yo. Por eso me pongo ante el libro. No lo vamos a hacer aquí, ciertamente, pero ustedes pueden hacerlo en su casa. Tengo el libro cerrado y me pongo ante el libro y mendigo como el vidente del Apocalipsis. ¿Quién podrá abrir el libro? ¿Quién será digno de abrir el libro? ¿Quién me desvelará el secreto del libro? Yo te mendigo. La lección divina comienza con una actitud de oración mendicante. Ábreme el libro, ábreme tu corazón. Cumple en mí la palabra que has dicho, que has pronunciado. Ya no te llamo siervo, te llamo amigo, porque te he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Dame a conocer lo que has aprendido de tu Padre. Dame a conocer el secreto de Dios, en el que puedo leer no solo el secreto de Dios, sino mi propio secreto. Es decir, aquello que soy. Es magnífico. Solo el amigo le revela a su amigo el secreto. Lo decía Santo Tomás, lo decía Aristóteles. Parte de la amistad es la revelación del secreto. ¿Por qué? Porque el amigo es alter ego, otro yo. Y porque es alter ego, cuando yo revelo el secreto al amigo, no sale de mí, permanece en mí. No ha sido ventilado a los 4 vientos, permanece en mí. Por eso, en la amistad conyugal, la esposa y el esposo se revelan el secreto, incluso de su intimidad física. Aquí está el secreto. Y por eso el alter ego, el otro yo. Yo soy el otro yo de mi Señor. Eso me está diciendo cuando me dice, ya no te llamo siervo, te llamo amigo. Sos mi otro yo. Por eso te llamas cristiano. Qué cosa inmensa, inmensa, inimaginable. Te llamas cristiano porque sos otro Cristo, sos alter ego, mi alter ego. Pero si sos mi alter ego, tendrás que pensar como yo, sentir como yo, obrar como yo, querer como yo, sonreír como yo, alegrarte como yo, entristecerte como yo, vivir como yo. ¿Cómo? Aquí te lo doy. Aquí estoy yo, con mi corazón abierto de par en par ante ti. Ya no te llamo siervo. No vives el cristianismo como una servidumbre. No eres un esclavo, eres un hijo, eres mi hermano, eres mi alter ego, mi amigo. Entonces, toma, este es mi secreto, vívelo. Entonces serás otro yo ante tus compañeros de trabajo, otro yo en tu familia, otro yo en la calle, otro yo en el partido de fútbol, otro yo mientras te divertís con tus amigos, otro yo en ese asado, otro yo en el sufrimiento, otro yo en la angustia, otro yo en la ansiedad, otro yo en el trabajo, otro yo en la alegría, otro yo en la relación con tu marido, con tu esposa, otro yo en la relación con tus hijos, otro yo, otro Cristo, Cristo, alter ego. Pero si no se abre este libro, ¿cómo lo sabrás?
¿Cómo lo sabrás? ¿Ven por qué se necesita este libro? Porque si no, no conocemos con quién estamos. ¿Cuántos cristianos pretenden edificar su cristianismo sin este libro? Entonces comienzo mi lección delante del libro cerrado, lo tomo, lo acaricio, lo guardo, lo cobijo, lo beso. Es Él, contiene los secretos. Entonces, una vez que he orado y mendigado, ábreme tu corazón, ábreme el libro, ábreme tu secreto. Ven, ven. Y sobre todo, oh Padre, dame tu palabra, dame tu palabra. Estoy hambriento, estoy sediento. Abro mi corazón como una boca hambrienta y sedienta de tu secreto. Dime quién eres tú. Tú has querido darme tu palabra que es tu Hijo y en ella me lo has dado todo. Aquí está todo lo que yo puedo desear, esperar, anhelar, buscar, preguntar. Todo está aquí. Como decía San Juan de la Cruz, poniendo en boca del Padre del cielo, si yo te lo he dado todo, dándote a mi Hijo, que es darme todo por entero, en Él te lo he dado todo, Él es toda mi locución, ¿por qué pides otra palabra? Pides visiones, pides locuciones, pides mensajes, pides revelaciones. Corres detrás de cualquiera que haya recibido un mensaje o una revelación o una visión o un sueño y haces más caso de ese sueño, imposible de comprobar, que de esta palabra viva en la que yo te hablo. Si yo te lo he dado todo, ¿por qué sigues preguntándome? Dándotelo a Él me he quedado como mudo, dice Dios, mudo, no tengo más que decirte. Si ya te lo he dicho todo, ¿por qué sigues preguntando? Bucea, busca, lee, mañana, tarde y noche, lee. Aquello que le ocurrió a Agustín cuando estaba en el jardín, en medio de su búsqueda de años, y gracias a las lágrimas de 30 años de su madre Santa Mónica, escuchó una voz que decía, ve y lee, ve y lee. Abre y lee, abre y lee. Y corrió Agustín y abrió la Escritura y encontró Pablo y convirtió su vida y se hizo bautizar por Ambrosio. Abre y lee. Entonces yo también abro el libro y leo. Este es el comienzo de la lección divina. ¿Ven? Cuando uno tiene este ejercicio todos los días, o por lo menos con mucha frecuencia, incluso puede hacer este ejercicio yendo en el colectivo, o sentado en el banco de una plaza, claro que sí. Cuando uno ha aprendido a silenciarse tanto y a saber delante de quién está, con quién está, y qué es lo que está abriendo, y qué es lo que lee, lo puede leer en cualquier lugar. Como tantos hombres y mujeres perseguidos que han guardado una pequeña hoja amarillenta de tanto tiempo, toda ajada, y guardaban quizás un pedacito de la Escritura, un pedacito de la Escritura, y lo leían. Casi guardaban ese pedacito de la Escritura, ese pedacito de hoja de la Biblia lo guardaban casi con la misma devoción con que se guarda la partícula de la Sagrada Eucaristía. Sí, sí, sí. Como María de Betania, que a los pies de Jesús que hablaba, no dejaba que ninguna palabra se cayera de su boca como una migaja que se desperdicia en el piso. Bendita palabra. Y entonces uno mendiga y pide y dedica un ratito a pedir.
Entonces, poso mi vista sobre el libro, sobre las palabras que están en el libro. Poso mi vista sobre las palabras que están en el libro. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Todavía no se ha serenado todo en mí. Yo he puesto el libro sobre el escritorio, sobre mi falda, lo he puesto, lo leo, lo tengo en mis manos, sobre la palma de mis manos, como sostengo la Eucaristía, y leo, pero todavía no hay sosiego en mí. ¿Por qué? Porque se han sosegado mis ojos, sí. Primer sosiego, ¿ven? Empecé por el cuerpo en la parte más exterior de mí. Ahora ya mi vista se ha sosegado porque le he dado un objeto que mirar. Qué magnífico, qué sabiduría. La Santa de Ávila, Teresa, cuando enseña al orante el arte de recogerse, sabe perfectamente por propia experiencia lo que es la loca de la casa, sabe lo que significa estar 17 años intentando rezar y peleando con la distracción, encerrándose dentro de sí misma sin poder dejar de encerrar consigo misma 100 vanidades. Eso es saber lo que es el hombre. Por eso no hay que asustarse con este problema. No hay que asustarse con la imaginación que va y viene, con el pensamiento que va y viene, con los sentimientos que van y vienen, con los recuerdos que van y vienen, con la memoria que va y viene. No, con los problemas que van y vienen, no. Hay que empezar a recogerlos. Primero la vista, recogemos la vista. ¿Por qué? Porque es una de las cosas por las cuales entran muchos objetos en nosotros, entran muchas cosas en nosotros. Por el ver entra ese conocer interior. ¿Cuántas cosas entran en nosotros por el ver? Y después decimos, ay, ¿quién me librará de todos estos pensamientos? Ah, ¿hubiera cerrado las ventanas de los ojos? ¿Lo querés ver todo? Nada podés perder. Tu curiosidad es tan grande que nada podés perder. Todo tenés que verlo. Y luego, ¿qué? Sos la víctima de tu propia curiosidad. Decía San Bernardo que la curiosidad era el primer grado de la soberbia, acordándose de que la curiosidad fue, de alguna manera, la curiosidad de querer dominarlo todo y verlo todo y saberlo todo, esa curiosidad que habitó el corazón de Eva y de Adán al principio, en el pecado original, la curiosidad, la curiosidad. Entonces Bernardo decía, por este escalón se comienza a descender en los grados de la soberbia, que es ir a contracorriente de la escalera de la humildad. Por eso dice San Benito, en el grado sumo de la humildad, el monje va caminando, mirando el suelo y meditando en lo que es, en la presencia de Dios. Mirando el suelo no porque sea un almidonado que no quiere ver a la gente, sino ese significa porque supera esa curiosidad que quiere dominarlo todo por la mirada. Entró alguien a la iglesia y todos nos damos vuelta a ver quién llegó, si llegó tarde, dónde se sentó, con quién vino y cómo está vestido. Y empezamos a cuchichar, porque eso también es cierto. Es increíble, pero eso ocurre en las iglesias en plena misa. ¿No? Ojos cerrados, opuestos sobre aquello que me lleva a Dios,
sobre aquello que me lleva a Dios. La Santa de Ávila decía, sobre la naturaleza, es bueno ver agua y flores y campo, decía ella. O si no, muchas imágenes, y tenía el monasterio lleno de imágenes para que sus monjas pudieran ver la belleza del Señor y de los santos, los íconos. Qué bueno es tener junto a la Escritura un ícono, una imagen. Entonces, cuando yo comienzo a leer el 6º mes envió Dios al ángel Gabriel, ya mi vista está como comprometida con la palabra que la lleva a Dios. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, pero mi imaginación y mi memoria siguen trayéndome cosas que me estorban, cosas que me estorban, cosas que me estorban. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? Tomo un libro, tomo un cuaderno, y entonces comienzo a escribir al mismo tiempo que leo. Al 6º mes, escribo, al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero cuando estoy escribiendo Nazaret, no solamente que estoy poniendo todo mi cuerpo, mi vista está aquí y está aquí, qué maravilla, empiezo como sin querer, sin buscarlo, sin hacer un esfuerzo sobrehumano, sin pegarle golpes a mi ser para que obedezca y se concentre, me estoy como distendidamente concentrando en la presencia del Señor. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Lo mejor que puedo escribo esta frase. El nombre de la virgen era María, punto. ¿Qué hago? Leo en lo que he escrito o en lo que ya estaba escrito otra vez al 6º mes. Les pido que por favor ahora lo hagan conmigo, sin pronunciar palabras, pero ustedes lo hagan como con un murmullo interior. Vamos a hacerlo como si lo vamos a hacer juntos. Este es un taller de lección divina, lo vamos a hacer juntos. No les digo que lo escriban, pero sí que lo lean, todas las veces que yo lo lea. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cierro los ojos y trato de repetirlo otra vez. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, llamada Nazaret, a una virgen desposada, a una virgen desposada, con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Era el nombre de la virgen, era María. Lo repito, lo murmuro, lo digo en voz alta, porque entonces también comprometo mi oído, como ustedes ahora están oyéndome a mí,
ustedes en su casa se pueden oír a ustedes mismos. Entonces, comprometo mi tacto escribiendo, mi vista leyendo y escribiendo, y al mismo tiempo comprometo mi oído, porque oigo lo que yo mismo pronuncio. Y no es lo mismo leer mentalmente solo que leer y escuchar. Leer y escuchar. El leer escuchando facilita, viabiliza mucho más intensamente la escucha interior. Entonces, al sexto mes, cuando uno ha aprendido de memoria párrafos de la Escritura, hemos perdido la memoria. ¿Han visto alguna vez la foto de los niños judíos con su kipá haciendo la lectura de la Torá, todos sentados en escritoritos uno al lado del otro? Bien, es hermoso verlos. Aprenden así a leer la Torá, la Escritura. Aprenden así. No sé si Jesús habrá aprendido así. Lo que sí sé que Él, cuando cumplió los 12 años, leyó la palabra en la sinagoga de Nazaret. Y se escuchó el sonido de su voz, adolescente, de niño que era considerado miembro de la comunidad, mayor de edad. El niño Jesús de Nazaret, de 12 años, desenrolló el libro que le dieron los ancianos y en la sinagoga de Nazaret leyó, no sabemos qué texto, sí sabemos qué leyó a los 30, 31, 32, cuando fue ese sábado a la sinagoga de Nazaret, al profeta Isaías. Sí lo sabemos, pero no sabemos qué leyó aquí cuando tenía 12 años. Leyó por primera vez la Torá en la asamblea, en la sinagoga, y se escuchó el timbre de su voz, seguramente muy parecido al timbre de voz de su madre. Y él se oyó a sí mismo leyendo, y en su propia voz se escuchó la voz del Padre que le decía y le revelaba en esa palabra quién era Él. Jesús leyó y por eso nosotros leemos. Y Jesús se leyó a sí mismo. Cuando leía la Torá, se leía a Él. Como después se los va a leer en el camino de Maús a Cleofás y su compañero. No era necesario que todo esto se cumpliera en Él. Claro que sí. Entonces Él a los 12 años, cuando se paró para leer la Torá, no sabemos qué libro le dieron, qué rollo. Se leyó a sí mismo y leyó su propio misterio. Yo también lo leo a Él y me leo a mí. Entonces, de tanto leer y escucharme a mí mismo, voy aprendiendo de memoria el párrafo. Decía, hemos perdido la memoria. ¿Por qué? Porque hemos dado nuestra memoria a la memoria de una máquina. Hemos entregado nuestra memoria a la memoria de una máquina, mucho más eficaz, ciertamente. Pero, ¿saben qué? Será mucho más eficaz, pero nuestra memoria es irreemplazable. Es una pena que la hayamos reemplazado totalmente. Cuando yo he aprendido de memoria, esto es lo que los monjes antiguos llamaban la meditación. La meditación, comienzan con la lectio, que significa lectura, leer, y luego la meditación no es eso que nosotros estamos acostumbrados a llamar meditación. A meditar es hacer una serie de lucubraciones y de razonamientos. Como cuando decimos vamos a rezar, en lugar de rezar,
vamos a meditar, o yo ya hice mi meditación, 15 minutos de meditación diaria. ¿Y qué pasó en esa meditación diaria? Y hice 15 minutos de meditación, o tuve mi meditación de media hora, o tuve mi meditación diaria. ¿Y qué es tener tu meditación? Y mi oración. Meditar es orar. Es como los que vienen y preguntan, ¿qué diferencia hay entre rezar y orar y rezar? Hay toda una serie de cosas raras en el mundo de la oración, sobre todo en la terminología, en todo el lenguaje oracional, que no sé de dónde nos viene, pero bueno, hay bastante confusión. Orar y rezar son la misma cosa. Pero rezar es aburrido, porque rezar es repetir oraciones. Esto es repetir oraciones. Además, es mala la repetición. El otro día le decía a alguien que justamente me decía, pero es que es de lo más aburrido repetir siempre lo mismo. Porque nunca te encontraste con la dificultad de no tener nada que decirle a Dios, de no encontrar palabras para hablar con Él, y que el silencio se te hiciera hiriente y el tiempo no te pasara nunca. Y le hubieras regalado a Dios tus 15 minutos o tu media hora y no supieras qué hacer en esos 15 minutos que ya le regalaste y no querés volver a tomar el regalo, como dice Santa Teresa, porque lo regalado, regalado está. ¿Y entonces qué hago en estos 15 minutos? ¿Cómo hago para que me pasen? Son eternos, parecen un siglo. Parece que estoy envejeciendo en estos 15 minutos que estoy delante de Dios. No, estás volviéndote joven. Si algunos descubrieran que la manera de volverse joven es esta, uy, Dios mío, tendríamos talleres de lección todo el tiempo. Sobre todo, bueno, no tanto ahora, sobre todo con mujeres, también con varones. Es volverse joven. Hemos entregado la memoria. Es importante recuperarla. Esta es la meditación, memorizar el texto. Eso llamaban meditación los padres, memorizar el texto. ¿Por qué? Porque es la base de poder realizar una meditación más profunda todavía. Cuando yo memorizo, la palabra me cala hondo y al mismo tiempo la palabra queda guardada en mi corazón, queda guardada. Dice Lucas que entonces su madre que había escuchado lo que decían de su hijo, guardaba todas estas cosas y las conservaba en su corazón, las meditaba en su corazón. Es decir, ¿qué hacía con lo que guardaba? ¿En dónde lo guardaba? En la memoria, en el corazón, en el recuerdo. Solo cuando se ha hecho memoria se puede recordar. ¿Y qué es recordar? Recordar es la actividad por la cual yo revuelvo y mastico en el corazón y vuelvo al presente lo que está guardado en tiempo anterior. Recordar significa volver al corazón, hacer como reflotar, volver a la superficie. ¡Qué maravilla! Ha calado tan hondo que se ha depositado en las profundidades de mi corazón. Y cuando yo comienzo la meditación, gracias a haber memorizado, que es parte de esa meditación, yo puedo hacer reflotar, revuelvo el agua, como aquel que decía, Jesús, ¿por qué estás aquí? Es que, Señor, cuando se revuelve el agua y yo llego siempre tarde y otro se ha metido en la piscina primero. Y entonces Jesús le dice, pero hombre, yo te meto en la piscina revuelta sin que necesites otra cosa. Yo soy tu ayuda, yo te meto en la piscina, en el agua que se revuelve, yo te introduzco en el agua que se revuelve y te da la vida y te da la salud. Entonces, ¿qué es eso? Es hundirme en el agua, entrar en el agua, revolver el agua. Y cuando revuelvo el agua, que es decir, al 6º mes, envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre, una virgen desposada
se revuelve el agua, se revuelve el agua, se revuelve el agua y empieza a reflotar. Ay, me acuerdo de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y me acuerdo de Sofonías, y me acuerdo de Zacarías, y me acuerdo de los profetas, y los profetas comienzan como a reflotar en la superficie de mi memoria, de mi corazón. Todo empieza como a revolverse y a flotar, y entonces comienzo a entender, claro, la Virgen, alégrate, regocíjate, Virgen. Sigo leyendo y dice, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está conmigo, contigo. Y cuando yo leo una vez, dos, tres, revuelvo el agua y flotan en la superficie. Alégrate, el Señor tu Dios está en medio de ti. Sofonías 3 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Quién es esta? ¿Quién es? Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Si yo he aprendido de memoria la Escritura, ahí comienzan la Escritura a leerse y a entenderse con la Escritura. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso, que esto. Hacerle decir a la Escritura lo que la Escritura no dice. Inventar. O dejar curso libre a nuestra imaginación a tal punto que nosotros podamos imaginar lo que la palabra de Dios jamás ha dicho. Cuidado con la imaginación, porque la imaginación nos puede llevar a un Dios hecho a nuestra medida, a un ídolo y no a Dios verdadero. Lea la Escritura con la Escritura. Entonces, esta es la Virgen de la que hablaba Sofonías, claro. Esta es aquella que se le dice, alégrate porque el Señor está en medio de ti. En ella se cumple la profecía. Entonces dice que ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. ¿Ven? Ella se preguntaba qué significaba. ¿Por qué? Porque seguramente escuchó en la sinagoga al profeta Sofonías decir, alégrate, decir las mismas palabras que ahora ella escuchaba en su interior, dichas por el ángel. Alégrate, el Señor está en medio de ti, se regocija por ti, eso es estar lleno de gracia. Alégrate, que jaritomene, llena de gracia, agraciada, llena de la gracia. El Señor se alegra porque te ha colmado de gracia y eres tan bella que Él baila y danza por ti como en los días de fiesta. Él se alegra por ti. Entonces ella se siente como conturbada, tímida, temerosa. ¿Qué significa todo esto? Que el Señor se alegre por mí. Si yo sé quién soy, la pequeña, yo soy la más pequeña de todas las criaturas, yo soy la servidora. ¿Cómo se va a alegrar por mí el Señor? Si yo no tengo nada, por mí misma no tengo nada. Entonces se conturba, ella se siente estremecer, no entiende y pregunta, ¿qué significa? ¿Ven? ¿Qué significa? Eso mismo pregunto yo. ¿Qué significa esta palabra? Porque esta palabra se me está dirigiendo a mí. A mí también se me está diciendo, alégrate, alégrate, el Señor está en medio de ti. ¿Tú estás en medio de mí? ¿Tú estás aquí? Sí. Si ustedes siguen leyendo, van a encontrar cosas más grandes todavía. Pero antes quiero decirles esto. Ustedes han tenido el libro cerrado. Ustedes han abierto el libro después de mendigar y orar y suplicar. Ustedes han leído el libro. Ustedes han leído en voz alta. Ustedes han escuchado su propia voz leyendo el libro. Ustedes han escrito lo que dice en el libro. Pero el libro generalmente, no siempre en su totalidad, porque los salmos no son así. El libro habla en tercera persona. O en primera algunas veces. La mayoría de las veces en tercera persona.
del plural o del singular, él o ellos. Entonces ella, entonces Dios, entonces el ángel, entonces la Virgen, entonces José, entonces Andrés, entonces Juan, entonces Pedro, entonces Pablo. ¿Qué hago yo con esta tercera persona del plural o del singular? Vuelvo a escribir, vuelvo a escribir. Cuando estudiamos escritura, se nos enseña que los 3 primeros evangelios se llaman sinópticos. Un compañero nuestro decía que se llamaban hipnóticos, porque hipnótico era el profesor que nos daba sinópticos, nos hipnotizaba de lo aburrido que era. Bien, evangelios sinópticos significa que se pueden colocar en columnas en una sinopsis. Hacer una sinopsis es ubicar los 3 primeros evangelios en columnas para ver qué tienen en común y cuándo cambian palabras o cuando los episodios que Marcos puso aquí, Mateo lo puso aquí y Lucas lo puso aquí, en un contexto diferente. Y cómo, ven cómo no nos asustamos de que tengan divergencia los evangelios, ¿no? No le tenemos miedo a eso. Eso no va contra de la verdad de los evangelios, por supuesto. No nos escandaliza. Lo tenemos tan sin temor, que lo ponemos en 3 columnas para ver las diferencias, porque las diferencias, lejos de ser un argumento en contra de la verdad de los evangelios, es un argumento a favor de la verdad de los evangelios. Porque si hubieran pretendido mentir, nunca hubieran puesto de manera desigual las cosas. Si hubieran pretendido mentir, se hubieran puesto de acuerdo para mentir. Pero como les importaba transmitirnos lo que ellos habían recibido, lo que habían visto, lo que habían tocado, cada uno transmitía, inspirado por el Espíritu Santo, su propia experiencia, que era distinta a la del otro, un mensaje teológico distinto. Esto no es una historia de la vida de Jesús. Es el mensaje teológico de Jesús. Por eso no nos importa que digan las cosas de manera distinta y que este lo ubica en el 8º día y el otro al 6º día. No importa, puede haber hasta errores de memoria. No son generalmente errores de memoria, son intenciones que tienen para expresar el mensaje teológico, la verdad, justamente, porque lo que quieren transmitir es la verdad y no la mentira, no les preocupa eso. ¿Cómo, padre, acá dice esto y luego el otro evangelista dice otra cosa? ¿Cómo es esto? De que primero Jesús se le apareció a Pedro y resulta que primero se le apareció a María Magdalena. ¿Pero a quién se le apareció primero? ¿A María Magdalena o a Pedro? Entonces la Biblia miente. No. Pero pensar realmente que Juan, que escribió con tantos años después, ya estando escritos y en curso en todas las comunidades los evangelios, va a ser tan tonto de escribir para que crean los otros una cosa tan divergente? No. Con lo inteligente que era Juan no lo va a hacer. Es que justamente tiene una intención diciendo lo que dice y se lo inspira el Espíritu Santo. Bien, la sinopsis es esta comparación de los 3 primeros evangelios. ¿Por qué no hacer una sinopsis, pero distinta? ¿Saben? Les voy a proponer una sinopsis para la lección divina. Tomen un cuaderno. Cuando éramos chicos, nos ponía inmensamente felices empezar en un cuaderno hoja nueva. Se ríen los más viejos. Cuando éramos chicos nos encantaba empezar hoja nueva. Bien, hagan una cosa. En la hoja nueva, en la de la derecha, en la hoja nueva ponen el texto bien anotado del párrafo que han leído. Un versículo, 2, 3, no más. No sean avaros cuando leen la Escritura. Tienen que leer una unidad de sentido pequeña. ¿Sí? En la hoja vieja de la izquierda, ¿qué hacen? Ponen exactamente lo mismo, pero lo cambian de persona. Entonces, al 6º mes, envió Dios, tercera persona. Al 6º mes, enviaste, Dios, el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Al 6º mes tú enviaste el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Tú. Horacio, meditatio, lectio, meditatio,
Horacio. No un nombre con H. Sin H. Horacio es oración. Tú. Ya está el diálogo. Ya entré en diálogo. Ya estoy dialogando. Estoy hablando con Él. Al 6º mes, Señor, le enviaste el ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Podemos hablar largo rato con el Señor de esto que ocurrió. ¿Sí? Ya estoy orando. ¿Qué le digo? Y le digo eso, que Él el 6º mes le envió. Pero Señor, ¿qué es esto del 6º mes? Un tiempo concreto. 6º mes, 6º mes, 6º mes. Tiempo concreto. ¿6º mes de qué? Esto ocurre en un tiempo concreto. El 6º mes de Isabel. Es el 6º mes de Isabel. Isabel lleva 6 meses embarazada. Es el 6º mes del Bautista en el seno de su madre. El 6º mes del Bautista, del precursor. En ese 6º mes, en la plenitud de los tiempos, Gálatas 4, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En la plenitud de los tiempos enviaste a tu Hijo. Al 6º mes enviaste al ángel Gabriel a una virgen, a una ciudad concreta. Un nombre concreto, una ciudad concreta, un tiempo concreto, tiempo concreto, lugar concreto, nombres concretos. Todo es concreto para Dios. Es realidad concreta, no imaginación, no la humanidad. No es la humanidad. No son los pueblos, es este pueblo. No son los hombres, es este hombre, esta mujer. Yo. En mi lugar, en mi historia, en el lugar donde yo vivo, donde yo he crecido, donde yo he nacido, donde yo, a mí, en mi historia, a ella, en su historia, en su lugar, en su pueblo, en su aldea, a ella, a mí. Tú vas al encuentro en un espacio, a una persona en concreto, entras en la historia de alguien, entras en mi historia. ¿Y qué me decís? Alégrate. ¿Y qué otra cosa me decís? No tenemos tiempo, pero sigo buceando en la Escritura. ¿Qué otra cosa? Entonces el ángel le dijo, al ver cómo ella se sorprendía, le dijo, no temas. ¿Saben qué? Hay 3 palabras fundamentales que Dios le dice a la Virgen por medio del ángel. 3. Ustedes las tienen que poder descubrir y meditar. La primera es alégrate. Alégrate, ¿por qué? Porque el Señor está contento contigo. Que a mí me vengan a decir que yo me alegre porque Dios está contento conmigo, me hace feliz para siempre. ¿Cómo no me voy a sentir confundido de que alguien venga a decirme que me alegre porque Dios está contento y alegre conmigo, cuando yo nunca estoy contento conmigo? Estás en el peor momento de tu vida. Te sentís una piltrafa, un trapito de piso bastante deshilachado. Te sentís el último orejón del tarro. Sentís que nadie te ama, que nadie te quiere, nadie te ha dicho una palabra de amor, nadie te ha considerado, estás arrinconado. Y de pronto abrís la Escritura, es como si abrieras la puerta de tu casa y se abre la puerta del mundo de Dios, y desde el mundo de Dios desciende esta palabra, no por un ángel, pero sí por el mismo ángel que está aquí en la Escritura, y te dice, alégrate porque estoy contento contigo, eres mi alegría. Yo. Sí, pero ¿cómo voy a creer esto? Te lo dice Dios. Esto sí tenés que creerlo.
lo de la visión de aquella que está escondida allá en esa casa, donde hay que ir y no sé, y prender la lamparita y ponerse la cinta, no sé de qué color, y prender la vela de qué color. ¿Ven? No, eso no lo creas. Pero esto, créelo mucho más que lo que te han dicho de tu historia, del día que naciste, de lo que dice tu documento, de lo que dice el certificado de tu bautismo, de cualquier cosa. Créelo, pero mucho más. Dios te dice que te alegres. Magnífico, ¿saben? Es magnífico. Esto cala hondo en la vida. Y entonces, cuando yo me siento confundido porque no puedo creer que realmente que Dios esté contento conmigo, viene una palabra de remate, una segunda palabra. Es como que Dios no quiere dejar que yo me empiece a enredar en mis propias elucubraciones, mirándome a mí mismo. No. Entonces, ¿qué me dice? No temas. Qué hermoso. Expulsa de mí el temor. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Como si Jesús me dijera ahora, si abriera la Escritura y encontrara aquel pasaje de la adúltera, y de pronto leo que dice, alguien te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Podré escuchar eso. Yo tampoco te condeno. Alguien te ha condenado. Vete en paz. O si no, esta otra del ciego de Jericó. Jesús, gritaba él, Hijo de David. Y yo escribo eso. Cuando lo voy escribiendo en el cuaderno, ya no necesito ponerlo en segunda persona, porque él lo ha dicho en segunda persona, porque es una oración que él le gritaba cuando Jesús pasaba. Jesús también pasa. Y digo, ¿cómo se va a fijar en mí? Sí, había una muchedumbre, sin embargo, él pegó el salto por encima de toda la muchedumbre y se fijó en aquel que le gritaba, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Y entonces yo me quedo largo rato en casa, ahí delante de la Escritura, y digo, Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Y de pronto él me dice, muchos dicen que se calle. Cuántas cosas dentro de mí dicen, cállate, basta de decir, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, basta, eso es aburrido, no es una manera real de rezar, no es la manera de rezar, cállate. 1000 cosas me dicen, cállate, ocúpate de otro pensamiento, cállate, ocúpate de tal cosa, cállate, anda a ayudar a los pobres, cállate, deja de andar rezando, cállate de esto. No, Jesús dice, llámenlo, porque ha perseverado en la súplica, llámenlo, que venga. Entonces le dicen a él, ánimo, levántate. Dios mío, levántate, te llama. Entonces yo escribo en segunda persona, entonces tú dijiste, llámenlo. Y ellos llamaron y le dijeron, levántate. Tú estás diciéndome, ánimo, levántate. ¿Tú me llamas? Sí. Entonces él arrojó el manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Yo también, Señor, vengo ante ti. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, Jesús, tú te dirigiste a él y tú también te diriges a mí y me dices, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa disponibilidad, todo tu amor a disposición de mí, todo lo que yo quiera. ¿Qué ocurre con una persona que hace esto todos los días? La vida le cambia. Ya después de esto uno se queda ahí acurrucado. Entonces, a veces uno comenzó con lección, empezó con oración, siguió con lección, meditación, es decir, memorización y relación de esta palabra con la otra,
y de esta parte de la Escritura a la otra, y voy del Antiguo al Nuevo, y del Nuevo al Antiguo, y de las cartas de Pablo al Evangelio, y del Evangelio a las cartas de Pablo, y luego pego un salto al Apocalipsis, siempre con sentido, o ayudándome del aparato crítico que se llama eso que tenemos a pie de página o a los costaditos en la Biblia, por ejemplo, de Jerusalén. A los costaditos aparecen citas de esto, del otro, del otro. Entonces eso me ayuda a relacionar la Biblia con la Biblia, porque todo está escrito con el mismo autor. Aunque sean autores distintos, el Espíritu Santo es el que ha inspirado todo, en una armonía y en una unidad insospechada. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de eso paso a la oración, y cuando me distraigo de la oración, o ya me quedé como seco otra vez, vuelvo otra vez a la lección, y de la lección vuelvo a la meditación, y a veces antes de pasar a la meditación volví a la oración, y otra vez a la lección, y a veces cuando digo, María, María, pero no es esto lo que yo digo en el Ave María, no es esto, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Sí, es esto. Entonces ahí me quedo, cierro el libro y digo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero claro, ahora tiene una resonancia, alégrate, alégrate, que Jarito Mene, llena de gracia, favorecida, llena de adornos, llena de la gracia. Eres graciosa a los ojos de Dios, eres toda graciada, toda bella, toda hermosa. Dios está enamorado, eres irresistible para Él. Entonces, ¿cómo va a ser aburrido rezar el Ave María 50, 100, 150 veces? ¿Quién dice que es aburrido decir palabras de amor, siempre las mismas palabras de amor a la persona que se ama? El niño se aburre de decir mamá. La madre se aburre de que el hijo le diga mamá, si lo único que quiere es que le diga mamá. El padre no se regocija cuando su hijo le dice por primera vez papá, y no le pide que le repita, ¿cómo dijiste papá? Y otra vez le vuelve a decir, ¿cómo dijiste? A ver, decir otra vez papá, y se le caen las lágrimas. ¿Le aburre que le repita lo mismo? No. Y a veces, ¿qué ocurre? A veces ocurre que un silencio cae sobre uno, pocas veces. No se ilusionen. Es absolutamente gratuito. Un silencio cae sobre uno y uno se queda en un estado en que no puede decir palabra. Y esa es la cuarta parte de esta escalera que los padres llamaron contemplación. Es decir, es la contemplación silenciosa, donde ya uno no puede decir nada y solamente ama, ama, o llora, ama, ama, adora. No tiene palabras, ya no reza, ya no medita, ya no lee, nada. Está absorto, lleno de estupor ante lo que no puede explicar. No ha visto nada, no hay visiones, no hay locuciones, no hay nada raro, no bajó un ángel, no hubo fuego, no hablamos en lenguas, no hubo milagros, no hubo nada. Es Dios el que ha hablado en la objetividad de su palabra, ha calado en mí y de pronto me ha dejado mudo, mudo. A veces son lágrimas, suaves, dulces, lágrimas no de sentimentalismo, sino lágrimas que mezclan la compunción de haber sido con Dios como he sido, o con mis hermanos, la compunción ante la belleza del amor y del perdón y de la compasión que no he tenido, y al mismo tiempo la alegría de saber que Él es lo que es. A veces son lágrimas que mezclan el gozo y la compunción, nunca la angustia, porque no viene de Dios. A veces es un silencio que cae sobre uno como si cayera el manto de la noche o una nube lo envolviera. A veces es un gozo inexplicable, a veces es como un calor interior o un escalofrío, que no es un escalofrío de este mundo. Sereno, no estrepitoso. Las cosas de Dios no son estrepitosas así, con gente que se cae al piso. No, dice Pablo, el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, es un espíritu de paz. Nada estrepitoso hay en Dios. Es como una suave brisa, como un murmullo. No hay nada así estrepitoso.
Estrepitoso era el endemoniado que se caía y se retorcía en el piso. Eso es estrepitoso, pero no viene de Dios, ven. Es sereno. Pero eso no se da siempre, ¿saben? Cuando Dios quiere se da. Lo que nosotros sí podemos es subir el primer escalón, el segundo, el tercero, bajar al segundo, subir al tercero, bajar al primero, subir al segundo, bajar al primero, subir al tercero, bajar al segundo. Nuestra escalera tiene 3 escalones. Dios puede abrirnos de pronto, sorpresivamente, el 4.º escalón. Fugaz como un relámpago, fugaz como un relámpago, pero con la certeza de que lo toqué, con la certeza de que Él estaba ahí. Una certeza distinta. No me hace menos la certeza de la fe. Sé que Él está aquí cuando beso la Escritura. Entonces terminé esto, me levanté a las 6 de la mañana, tenía que entrar al trabajo a las 7:30 o a las 8. Entonces me preparé un café o un mate, agarré la Escritura, hice todo esto, leí, escribí, me regocijé, me postré, besé los iconos, besé la Escritura, la dejé otra vez en su lugar, me fui al trabajo. Y sí, a veces puede ser que los demás vean algo distinto, pero otras veces soy el mismo rabioso de siempre, el mismo impaciente de siempre. Mi mal humor sigue siendo el mismo mal humor, pero ¿saben qué? Hay algo distinto. Es un mal humor lleno de esperanza, porque Él me ha dicho, alégrate, no temas. ¿Y qué última palabra me ha dicho? La tercera palabra que le dijo el ángel a la Virgen de parte de Dios: no temas, todo es posible para Dios. ¿Cuál es la fuente de tu alegría, de tu no temor? De que todo es posible para Dios. También romper tu mal humor, quebrarlo y convertirlo. Mañana o pasado o dentro de un mes, si la confianza está en el corazón desde el principio, decía el hermano Roger de Tézé, expulsa el temor, da la alegría, trae la paz. A mí